Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en estas épocas del año en que hay tantas celebraciones en multiplicidad de religiones, eh, donde se celebran diversas festividades religiosas, rituales, es una época sensible. Dentro de la sensibilidad afectiva, eh, comunitaria, etcétera, más allá de eso, hay un tema que forma parte de la filosofía perenne o tradición primordial, que es el tema de la bondad o la maldad, que es un tema que ha sido muy desarrollado por todas las formas tradicionales. Todas las culturas del mundo han reflexionado acerca del concepto de bondad y maldad. Y la idea no es ponernos nosotros a pontificar ni a comparar enfoques, sino focalizarnos en un concepto muy específico, del cual trató de una manera brillante Ricardo Guiraldes en su diario personal, publicado bajo el título de El Sendero. Lo publicaron posteriormente a su muerte, libro de lectura recomendable, por cierto, donde reflexiona acerca de qué es bueno, qué es malo, qué es ser bueno. Entonces hace una reflexión fundamentada en el entorno. Entonces dice que, por ejemplo, ¿qué es un buen caballo? Por ejemplo, entonces dice que para una persona de campo, un buen caballo es aquel que puede cumplir bien su función. Pero él trasciende, y bueno, obviamente dice que eso se expande también a la vida comunitaria humana, donde un buen trabajador es aquel que rinde mucho, o, no sé, y así desde todos los puntos de vista. Y él trasciende con esa claridad que lo caracterizaba, trasciende esa mirada y termina diciendo que ser bueno no tiene un fin utilitario, aunque eventualmente pueda, por decirlo de alguna manera, servir para algo, pero no tiene un fin utilitario. Y entonces acuña una frase que es brillante, a mi, a mi juicio, que es ser bueno porque sí, como un arroyo es de agua. Es decir, ser bueno porque es bueno ser bueno, porque está bien hacer el bien, porque forma parte de lo que los hindúes llamarían el Dharma. Los taoístas dirían el camino del Tao. Eh, el cristianismo no le dio y el judaísmo tal vez un nombre específico, la ley sería, pero no la ley instaurada por una persona, sino el- el- la forma correcta de reconectarnos con la partícula divina en nosotros. Y esto nos podría llevar a una reflexión acerca de una cierta confusión que hay a veces en la búsqueda espiritual, que es creer que tenemos que luchar contra nuestras propias sombras, contra nuestra capacidad para el mal. Es decir, luchar contra en el sentido de erradicarlos. Y eso, claro, angustia mucho porque a medida que pasa el tiempo en la búsqueda espiritual, nos damos cuenta de que cuanto más ahondamos, más nos elevamos, pero cuanto más ahondamos, más aspectos sombríos encontramos en nosotros mismos.
Y si adherimos a la idea de la erradicación de las propias sombras, la erradicación de aquello que nos haría capaces de no ser buenos, nos angustiamos. A partir de esa frase de Ricardo Guiralde surgió un cuento que desarrolla el concepto que acabamos de mencionar, cuento que pertenece al libro de los relatos del joven y el anciano. Permítanos compartir para focalizar un poco este concepto. El cuento se denomina Un santo y dice así: el amigo del anciano había muerto, y mientras volvían en silencio por el camino de siempre, el joven habló. Venerable, dijo con un poco de timidez, en la despedida de tu amigo he escuchado a la gente del pueblo decir que era un santo, incapaz de hacer el mal. El santo, dijo el anciano, suele permanecer desconocido en su esencia para la mayoría de las personas. Mi amigo era perfectamente capaz de hacer el mal, y por eso era efectivamente un santo. Pero venerable, dijo el joven sorprendido, ¿puede acaso un santo ser capaz de hacer el mal? El santo, dijo el anciano, es aquel que, conociendo sus luces y sus sombras, ha decidido abstenerse de hacer el mal que podría hacer y en su lugar ha decidido hacer el bien. Pero venerable, insistió el joven, ¿no buscamos acaso eliminar en nosotros mismos la capacidad para el mal? No, mi joven amigo, dijo muy divertido el anciano. Quien es incapaz de hacer el mal no es bueno, es incapaz. Lo que buscamos es ser capaces de optar por hacer el bien, incluso siendo capaces de hacer el mal. El joven reflexionó unos segundos y preguntó, ¿y cuál es la clave para ello, venerable? Tomar la decisión, respondió el anciano, mientras se disponía a fumar tranquilamente bajo los árboles del camino. Tomar la decisión. La capacidad para el mal forma parte de nuestras sombras naturales. Tiene una íntima relación con nuestra necesidad de supervivencia, lo que un neurofisiólogo norteamericano llamado Paul MacLean, cuando hizo un estudio filogenético del sistema nervioso humano y hizo una clasificación, lo denominó por comparación con los estudios de la etología, la ciencia que estudia el comportamiento, por dicho, la parte de la ciencia que estudia el comportamiento y el psiquismo de los animales. Paul MacLean denominó a esa parte de nuestro sistema nervioso, en la que no entraremos en detalles ahora, cerebro reptil o cerebro reptiliano, pero por sus características afines a las conductas de los reptiles, es la supervivencia del individuo por encima de todo. Cosa que, si observamos un poco el devenir, ya que no evolución, de nuestra sociedad, el individualismo feroz que se promueve e impera va de la mano con el ejercicio del poder, eso de lo cual tenemos que cuidarnos, y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de hacer el mal. Se han hecho experimentos al respecto y la capacidad para el mal siempre está. El primer paso es reconocer en nosotros mismos, porque reconocerla en los demás es fácil. El tema es reconocerla en nosotros mismos.
y reconociendo nuestra propia capacidad para el mal, decidir hacer el bien. Y cuando eventualmente nuestro individualismo, nuestra característica humana nos tienta y a veces sucumbimos a la tentación, reconocerlo, reescribir entonces el guión de nuestra vida, por lo menos esa parte, pedir disculpas, que hay que pedirlas, y seguir adelante, retomando la conciencia de nuestra propia capacidad para el mal y decidiendo ejercer de la mejor manera posible y dentro de nuestro alcance cotidiano el bien. Y una de las características de hacer el bien, por eso el anciano en un momento dice que el santo suele pasar desapercibido, desconocido para sus contemporáneos, es eh, que de ser posible no hacer alarde de lo bueno que cada uno haga. No es que esté mal compartir las cosas buenas que se hacen, pero en esta sociedad de la transparencia, como la llama Byung-Chul en uno de sus libros, donde todo hay que mostrarlo, todo se muestra, muchas veces caemos en la tentación de mostrar lo bueno que hacemos, no con intenciones, o sea, por lo menos desde lo consciente, no con intenciones de vanagloria, pero, detrás de ello está el- una cierta satisfacción en mostrar lo bueno que hacemos. Una vez más, no es que esté mal compartirlo, si es algo que se hace circunstancialmente, pero en general lo bueno se hace en sí. Estas pequeñas reflexiones sobre el bien y sobre el mal dan para desarrollarlo in extenso, pero queríamos compartir esta mirada donde la síntesis sería la frase de Ricardo Guiraldes: ser bueno porque sí, como un arroyo es de agua, es decir, no con fines utilitarios, y al mismo tiempo ser conscientes de nuestra propia capacidad para el mal y reconociéndolo, optar por hacer el bien. Que tengamos un excelente fin de año y seguiremos compartiendo este espacio con nuevas lecturas, reflexiones y con el acompañamiento de todos ustedes para difusión de la tradición primordial o la filosofía perenne.